Probablemente este sea uno de los temas más difíciles de tratar, ya que en muchos ámbitos es tabú y otros muchos se trata de forma banal. Pocas veces se afronta con un interés global por la persona. Pocas veces se profundiza en un problema que, disfrazándose de libertad, se cuela en tantos y tantos lugares de nuestra sociedad actual. Películas, series, canciones, libros, colegios. Desde la Asociación Atlántida queremos afrontar este problema de frente, ya que pensamos que, aunque la pornografía pervierta un deseo humano y nos haga pensar que se puede cumplir nuestro afecto a través de únicamente la sexualidad, en el fondo de nuestro corazón, cuando consumimos porno, hay un grito, hay una petición de significado. Una petición que en su origen es buena y preciosa. Así pues, desde esta positividad lo afrontamos y damos comienzo a la ponencia. Antes de nada, me gustaría presentar a nuestros ponentes. Ferran Riera, a mi izquierda, ingeniero, director pedagógico de los colegios Gisaki La Gleva y director de la Fundación Linca Educativo. También tenemos con nosotros a Tacio Pérez, a la derecha, especialista en terapia de pareja y familia y profesor en la Universidad Francisco Victoria. Vale, de lo primero que nos gustaría hablar era de los datos estadísticos. O sea, Tacio, nos ha sorprendido muchísimo este dato porque hemos estado investigando y son escalofriantes. O sea, ¿nos podrías poner luz? ¿Esto realmente es así o no? Pues la verdad es que sí que es un tema complicado, ¿no? Claro, cuando os pusisteis en contacto conmigo para hablar un poco del porno, claro, yo no sabía cómo hacerlo. Digo, pues voy a preparar una charla a favor y otra en contra. Entonces, voy a hablaros primero de las cosas a favor del porno y luego las cosas en contra, ¿vale? Entonces, cosas a favor del porno. ¿Por qué el porno es bueno? Bueno, pues ya se ha terminado la charla. No hay ni un solo dato que hable a favor del porno. Hace unos cuantos años había algún estudio que se atrevía a afirmar que el porno podía ser bueno porque podía enseñar algunas peripecias sexuales a los adolescentes y jóvenes, de tal manera que algo aprendían. Desde hace 8 años no se publica ni un solo estudio que afirme esto, sino justo lo contrario, ¿no? Entonces, los datos son escalofriantes, ¿no? Mirad, aquí vienen algunos de ellos, ¿no? El 62% de las mujeres ve pornografía. Parece que es una cuestión que afecta solamente a los hombres y resulta que el 62% de las mujeres vieron pornografía durante su adolescencia y este dato va creciendo cada vez más, porque es algo que se está expandiendo. O sea, es que cualquier persona con un teléfono móvil tiene acceso ilimitado a contenido pornográfico y la mayor parte de personas cuando acceden a la pornografía lo hacen no porque lo buscan, sino porque les llega. Esto lo sabéis, ¿no? Cualquier foro cualquier grupo de WhatsApp, al final hay un link, hay un vídeo, hay algo que te mandan y accedes. Y claro, pues con 13, con 14, con 15 años, con 12 años, con 11 años, pues tú tienes curiosidad, lo ves, ¿no? O sea, que no es una cosa que afecte solamente a hombres porque buscamos esa estimulación, sino que, como veis, también afecta a mujeres, ¿no? Cada vez hay más estudios que revelan que el 80% de los jóvenes que ven pornografía tienden a tener comportamientos sexuales agresivos, replican los comportamientos sexuales agresivos que ven en la pornografía, porque entienden que eso es como tienen que hacerse las cosas. Y es curioso porque, claro, cuando uno visualiza pornografía, por el mecanismo fisiológico que se da, por la activación, por todo lo que hay, uno se acaba saturando, ¿no? Uno a la primera vez de una escena de un hombre y una mujer manteniendo relaciones y madre mía qué excitación. A la tercera vez que la ves ya no te excita. Hay un umbral y buscas cada vez comportamientos que te generen más excitación, ¿no? Y los más buscados en portales pornográficos son aquellos que contienen agresión, incestos, cosas por el estilo, ¿no? Cuando uno se inicia en el porno, la edad media es 11 años. Es cuando uno, en cuanto tiene un teléfono móvil, accede a ello. La media a la que a los niños en España les dan un teléfono móvil, en el mundo es entre los 9 y los 12, 13 años. Un niño con 13 años sin teléfono móvil es un friki que te mueres. Tiene que pelearse constantemente con sus compañeros y con sus padres porque es un conflicto tremendo. En cuanto hay un dispositivo móvil, hay acceso a la pornografía, ¿no? Es un negocio brutal. Da muchísimo dinero, ¿no? Bueno, más datos. El 90%, esto nos decía, de los hombres universitarios creen que el porno refleja la realidad de la sexualidad. Universitarios, estos no son chavales de 14 años,
Que bueno, el pobre chaval de 14 años, la pequeña de 14 años piensa, bueno, pues esto será así. Se supone que tú vas creciendo y en la universidad tienes una cierta capacidad y te das cuenta de que eso no es así. Pues no, el 90% de universitarios cree que el porno sí que refleja la realidad de la sexualidad, claro. Amigo mío, en el porno hay cientos de categorías y cientos de comportamientos. Con lo que es habitual, por ejemplo, que una mujer se acueste con 3 hombres a la vez, es súper habitual. Es tremendamente habitual que tu hermanastra te lo acabes montando con ella. Vamos, el pan nuestro de cada día. Bueno, pues aunque parece obvio que la realidad no es esta, si yo he ido viendo cosas de estas, de que tengo 11, 12, 13, 14 años y lo he visto con cierta frecuencia, entiendo que esto es lo que tiene que ser, ¿no? Fijaros, estos otros estudios, uno de Estados Unidos, ¿no? Ahí, ¿no? Y otro de Suecia, son muy reveladores. Fijaros, en Estados Unidos, en el año 1992, el 16% de las mujeres entre 18 y 24 años habían probado el sexo anal. En 2010, hace 14 años, eran el 40%. Se había, fijaros, aumentado muchísimo el número, ¿no? Casi triplicado, ¿no? Y el de Suecia igual, ¿no? En el año 2016, con cerca de 400 chicas de 16 años, el porcentaje de las que habían probado el sexo anal era el doble si habían visto pornografía. ¿Por qué? Porque es una conducta muy replicada en pornografía. El sexo anal, a ver, no sé cómo deciroslo. Vamos, que el ano es un orificio para pulsar. Bien, esto tenéis todos claro. Las cosas van de dentro para afuera. El ano en sí no es una zona especialmente placentera, ¿no? Tanto los hombres y mujeres que estáis en esta sala, si por algún tipo de enfermedad el médico os propusiera que os pusierais un supositorio, igual le preguntaríais, ¿y no hay pastillas para tratar esto? No parece que sea una cosa muy placentera introducir nada por el ano. Y sin embargo, claro, ¿qué vemos cuando vemos porno? Pues que hay una mujer aullando de placer cuando eso está sucediendo. Pero nada que sea tan explícito, ¿eh? Pero claro, es una actriz. La mujer, el hombre que ve pornografía entiende que eso es normal. Y por eso aumentan muchísimo ese tipo de relaciones, que por cierto son de alto riesgo además. Bien. Bueno, el 50% de personas que ven porno aumentan conductas de riesgo en cuanto a términos de enfermedad de transmisión sexual. Bueno, hay muchísimos datos, ¿no? Muchísimas familias están rotas por el tema de la pornografía. El caso es que es un follón. Por ejemplo, un problema que se ha visto muchísimo es que en varones ha aumentado muchísimo la disfunción eréctil. Cuando no había acceso a Internet, ¿no? Más o menos el 2% de los hombres tenían algún trastorno relacionado con la disfunción eréctil. Desde que hay acceso a banda ancha, desde el año 2010, el ratio ha subido entre un 14 y un 35%. Claro. Esto creo que está en la siguiente diapositiva. Esto ha subido muchísimo. ¿Por qué? Porque al final yo estoy acostumbrado a una hiperestimulación. Estoy viendo a actores y actrices que están operados, recauchutados, están allí, ¿sabes?, súper voluminosos, dándole durante minutos y minutos, pim, pam, pum, toma la casitos, a todo lo que da. Y claro, yo luego tengo a mi mujer, tengo a mi marido, tengo a mi pareja, que lógicamente igual no es una actriz porno, ¿no? Y de repente la cantidad de estimulación que recibo no es la misma, con lo que ciertamente dejo de funcionar sexualmente. Y estos no son datos, fijaros, es que cuando hablamos de que entre el 14 o el 35% de los varones tienen problemas de disfunción eréctil, hablamos de un porcentaje muy importante de los hombres. Y uno de los factores, no el único, pero uno de los factores es la hiperexposición al porno. Hemos hablado solamente de problemas, digamos, relacionados con el consumo de porno y no lo que esto genera en términos de relaciones de pareja, de la propia relación con la propia autoestima, ¿no? Cada vez son los más pacientes los que yo recibo en consulta que tienen la autoestima destrozada por el tema del porno, que tienen un claro problema de adicción, ¿no? O que les cuesta muchísimo por la vergüenza que eso genera en su propia autoimagen, ¿no? Les cuesta muchísimo relacionarse de manera natural con mujeres o con hombres, ¿no? Es tremendamente duro el efecto que el porno a medio plazo tiene en la capacidad para vincularse emocionalmente, afectivamente, relacionalmente con una pareja. Así que sí, no he encontrado ni una sola cosa buena del porno. Ya. Yo creo que estos datos son escalofriantes. O sea, cuando lo estábamos pensando, nos sorprendía muchísimo la media de edad, lo que has dicho, de entre 9 y 11 años. Por eso queríamos preguntarte a ti, Ferran, que eres director de 2 colegios, o sea,
¿Cuál es el origen de esto? ¿De qué crees que trata esto? Buenos días. Gracias por la invitación, primero, y gracias por poder compartir la mesa con Tasio. Lo primero que quiero decir, en el primer punto, hablar del origen de la pornografía, del valor de esta herida antropológica que le concierne. Yo creo que hay que decir que, en este primer punto, ¿no?, que al menos esto es algo que desde que el hombre es hombre ha existido. Al menos desde que tenemos sistemas de soporte de imágenes. Saliendo del Paleolítico ya tenemos expresiones pornográficas. En Pompeya han quedado murales en las paredes, por ejemplo, ¿no?, en el primer siglo. Por lo tanto, es algo que viene de serie en lo humano, o si lo preferís, en la capacidad que tiene el hombre de negar lo propiamente humano. Es una capacidad que tiene que ver, que centra con la libertad. Una capacidad descrita en el Génesis, en el relato del pecado original, y que, por decirlo de una manera, podríamos hablar de una pulsión que tiene el hombre de muerte, que convive, esa pulsión, con el deseo infinito de belleza y bondad que todo hombre también tiene. Podemos decir que la pornografía corresponde o forma parte de esa pulsión que habita en el hombre desde que el hombre es hombre. Intento explicar por qué esta negativización de la experiencia pornográfica. Tasio nos ayuda a entender clínicamente los desaguisados y los efectos nocivos de la pornografía. Pero a mí me preocupa una cierta visión naif de la pornografía, porque en los tiempos que vivimos existen no pocos ámbitos apoyados desde el poder dominante, desde los que se transmite una visión positiva de la pornografía. Tú lo has puesto ahí ya encima de la mesa, dentro de unos límites, ¿no?, que suelen ponerse en el consentimiento de aquellos que practican o que hacen uso de ella, ¿no? Sobre todo en nombre de la concesión a la pornografía, de concesión a la pornografía, de carta de naturalidad, ¿no?, de expresión espontáneamente humana que los arquetipos morales del cristianismo coartan. Esto es un poco lo que nos llega. Ante esto hay que decir que también pueden ser expresiones espontáneas de la condición humana las excreciones de elementos tóxicos del cuerpo, los eruptos, que algunas culturas los consideran bien recibidos, o la emisión de gases provenientes de reacciones químicas en el aparato digestivo. Pero la construcción de lo humano es contraria a ciertas pulsiones que, por muy naturales que puedan ser o que puedan identificarse, alejan de lo que esencialmente permite al hombre elevarse por sí mismo, por encima de sí mismo, ponerse en pie y esperar una vida mejor vivida. Estoy hablando de la belleza. La construcción de lo humano requiere violencia contra la pulsión de la muerte. Requiere esfuerzo y empeño, como lo requiere subir la cima de una montaña para observar la grandeza de la naturaleza. Si queremos entender por qué educativamente, no hablo ahora terapéuticamente ni clínicamente, la pornografía, no corresponde a la relación humana, debemos compararlo con la experiencia que hayamos hecho de belleza. También de belleza en las relaciones humanas. Una belleza que en este mundo herido, insisto, o que se expresa muy bien cuando San Pablo dice que toda la creación sufre dolores de parto, ¿no? En este mundo herido, esta belleza tiene su condición para mostrarse en el hombre. No se muestra de cualquier manera en este hombre que tiene esta pulsión de muerte, ¿no? Byung-Chul Han, el famoso filósofo germano-coreano, en su libro La salvación de lo bello, dice: lo bello, obedeciendo a su esencia, es indesvelable. La pornografía, como desnudez sin velos ni misterios, es la contrafigura de lo bello. Su lugar ideal es el escaparate. Cita a Roland Barthes, escritor y crítico del siglo XX, que escribió sobre fotografía, y que dice nada más homogéneo que una fotografía pornográfica. Es una foto siempre ingenua, sin intención, sin cálculo, como un escaparate que solo mostrase, iluminado, una sola joya. La fotografía pornográfica está enteramente constituida por la presentación de una sola cosa, el sexo. Jamás un objeto secundario, intempestivo, que aparezca tapando a medias, retrasando o distrayendo. Y a esto añade Han: para ocultar, retardar y distraer son también estrategias espaciotemporales de lo bello. El cálculo de lo semioculto genera un brillo seductor. La belleza vacila a la hora de manifestarse.
Dejamos este punto, que me parece como punto de partida, ¿no? Digamos, que el problema para nosotros es si la belleza salva lo humano o no salva lo humano. Esta condición que he descrito, y es el segundo punto, esta condición humana se halla en un mundo que brevemente voy a describir y que, por decirlo de alguna manera, potencia estos efectos. Miro de ser breve. Empiezo por el final. Si yo soy mi propio producto, si lo único que tengo que proponer es yo mismo al mundo, un yo que solo es esto que ves, entonces el destino normal de la pornografía es OnlyFans, ¿no? Que es lo que estamos teniendo. Si algo describiere en síntesis la pobreza de nuestro mundo, si algo lo describe, de nuestra gente, de la sociedad en la que vivimos, es la pérdida de vínculos. Los vínculos con la realidad y con el otro. Y a esto la pornografía viene evidentemente a ahondar en este drama. Conectaría y profundizaría esto que digo con aquello que decía María Zambrano de la pérdida del nexo con la realidad. Esta ausencia de vínculos se puede reconocer en la condición propia del hombre posttecnológico. El uso indiscriminado, tú lo hablabas, de los dispositivos de conectividad busca siempre, fijaros, miraros en vuestra experiencia, miraros en mi experiencia, busca siempre calmar la desazón existencial del joven. Este es uno de los elementos principales en la rápida evolución de nuestros chicos y de nuestros hombres de hoy hacia una especie de autismo adquirido, que describe Byung-Chul Han mismo y al que ya apuntaba Bauman cuando hablaba de la sociedad líquida. Es decir, cada vez tenemos más autistas que han sobrevenido al autismo, no eran antes, ¿no? Sino que se han generado. En este punto, y esto conozco gente que lo está empezando a estudiar, psicólogos y clínicos que lo están empezando a estudiar. En este punto creo que vale más la pena precisar algo. La adicción al consumo de material pornográfico se ha convertido en una verdadera pandemia. La sustitución de la alteridad por la pantalla o la cosificación de la otra persona por el uso de la propia satisfacción hiere la forma de mirar la realidad y al mismo tiempo separa del otro real. La satisfacción inmediata de los deseos a través de Internet, principalmente a través de los vídeos de YouTube, implican una demonización del tiempo y de la espera. La impaciencia vital de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes les incapacita, y diría de algunos adultos, les incapacita de entrada para los procesos de construcción humana más fundamentales. La relación de amistad, el conocimiento, la contemplación de la belleza. La belleza requiere tiempo. La relación con la realidad es siempre mediada por la pantalla. Solo es cierto, y esto es muy interesante, nos ha pasado, yo creo que tenemos experiencias de esto en Cataluña, al menos desde el procés, solo es cierto aquello que entra por el canal de comunicación del móvil. El concepto de verdad ha quedado desplazado de forma que pueden ser verdad dos cosas contradictorias a la vez, porque la verdad es sobre todo y únicamente el canal de comunicación. El uso de la razón, de nuevo, está herido. La relación con la materia ha desaparecido. Nuestros jóvenes no presentan problemas ideológicos a los adultos. Ya no nos presentan aquellas batallas que nos presentaban hace 10, 15, 20 años. Es un problema de falta. En la era posttecnológica el problema nunca es la ideología. El problema es de falta de relación con la materia que modifica la forma de conocer la realidad y hace que solo se conozca a través de la incorporación y manipulación de la realidad a las categorías subjetivas del individuo. Es un problema epistemológico, de conocimiento. El móvil se ha convertido en objeto de seguridad. No sé a vosotros si os pasa, yo tengo la tira de alumnos que constantemente se están tocando el bolsillo para ver si el móvil está ahí, como si pudiera desaparecer de un momento a otro, ¿no? Y hay una segunda condición, esta es la primera que os he explicado sobre el hombre posttecnológico, una segunda condición que sufre el hombre posmoderno que realimenta positivamente lo que he descrito al principio de la pulsión de muerte, ¿no? La condición que sufrimos, precisamente, lo dice Byung-Chul Han, en esta pulsión de muerte de la civilización occidental. En el mundo de la demonización del tiempo y de la espera, de la satisfacción inmediata del deseo, es un mundo producto, entre otras cosas, fabricado por el poder que usa los medios que el capitalismo ha exacerbado o descontrolado y pone a su alcance. El mundo del consumo. Por tanto, la pornografía y el consumo van íntimamente ligados.
Y esto ha traído consigo, y voy acabando, la pérdida de la concepción del don. El don requiere espera y requiere conciencia de dependencia. Que el otro sea un don requiere espera y conciencia de dependencia. La pérdida del sentido de filiación. Somos hijos de una historia, de una tradición, de una cultura. Esto ha traído consigo el desplazamiento del don al derecho de mi construcción, al derecho de ser lo que quiero, a morir como quiero, a hacer lo que quiero, siempre y cuando tú quieras. Inevitablemente, una pulsión de muerte, porque un sistema alimentado por sí mismo, aislado del resto, lo que busca irremisiblemente es la autoaniquilación. ¿Vale? Es que ya he hecho mujer, vocaliza porque no te van a entender. O sea, una de las consecuencias de esta búsqueda es la generalización y la aceptación de lo trans. El transgénero, el trans lo que soy, la transhumanización, es una pulsión, es una respuesta a esta pulsión. Cuarto punto que ha traído consigo esta civilización occidental, una irrefrenable sospecha sobre la realidad, que ya está en el inicio, en Adán y Eva cuando se visten, ¿no? Y cuando se visten, se esconden desnudo y se visten, ya hay una sospecha sobre la realidad, ¿no? Y que diría, también es una sospecha sobre la naturaleza, sobre lo humano. Cada vez me encuentro más jóvenes que les cuesta mucho estar en los sitios, en los lugares. ¿Por qué? Están siempre defendiéndose, escondiéndose. A veces el único lugar donde estamos a gusto, aparentemente, es solo con nosotros mismos. Hay dos fenómenos complementarios de esta sospecha, que supongo que reconoceréis, porque mis hijas me han reconocido que están ahí, ¿no? Por un lado, la realidad me exige lo que no puedo dar, constantemente. Me tengo que defender constantemente. La realidad me exige lo que no puedo dar, ¿no? Lo que no soy capaz de dar. Y por otro lado, la realidad me promete lo que después me quita o no puede darme. Acabo con un ejemplo. Me decía, para que entendáis esto, me decía un alumno, ¿sabes qué pasa, Ferran? Es que no me interesa la relación con otra chica, ¿no? Es que es muy costosa, es que implica relacionarse. Me decía, pero hablaba de irse a la cama con ella, ¿eh? Es que implica relacionarse, es muy difícil, hay que ir, hay que invitarla, hay que llevarla a un sitio, tienes que demostrar que vales, ella te mide, es horroroso. Es mucho mejor que no tener que relacionarme con nadie, igual de placentero, ¿no? Esto es lo que me dicen algunos alumnos. Sobre esto que hablaba Ferran, te quería preguntar, Tarsi, o sea, que un joven pueda decir, no me apetece acostarme con otra chica, o sea, ¿de dónde nace esto? O sea, nos gustaría entender a nivel psicológico, fisiológico, o sea, en relaciones de pareja, matrimonio, que profundizaras, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con el porno realmente para que lleguemos a este punto? Bueno, es un tema... O sea, nos han convencido, ¿no?, como sociedad, de que todo da igual, no hay mejores opciones que otras. Hay un relativismo absoluto acerca del conocimiento de la realidad y de la verdad, ¿no? O sea, da igual. Tú quieres ser, pues hablando del porno, ¿quieres ser actriz porno? Fenomenal. ¿Quieres ser madre de familia? Fenomenal. ¿Quieres ser monja de clausura? Fenomenal. Ya está, fenomenal. No hay diferencia entre unas y otras, porque además todas te cuentan que están bien, ¿no? Lo que hablabas, ¿no?, de las pantallas. Claro, efectivamente, la actriz porno, antes de irse a rodar su escena, cuelga en donde sea, en Twitter, en Instagram, tal. Bueno, aquí voy yo a rodar mi escena, súper feliz, me encanta mi trabajo, chicos, luego os cuento. Y luego cuenta, oye, me ha encantado estar con mis 4 amigos y ha sido una escena preciosa. La mujer cuenta que es feliz, ¿no? El ama de casa cuenta que es feliz y la mujer de clausura pues igual también lo cuenta, con lo que todo vale, ¿no? Y mientras tú estés contento, mientras tú estés bien, todo da lo mismo, ¿no? Pero esto es una mentira absoluta, ¿no? Porque a corto plazo, efectivamente, uno puede, a través del placer, creer que encuentra felicidad, esa confusión absoluta entre el placer, entre pasarlo bien, ¿no?, y la felicidad, ¿no? No son sinónimos, pero creemos que sí, ¿no? Claro, cuando luego miramos, ¿no?, la realidad de esas personas, ¿no?, nos damos cuenta de que en el gremio de las actrices porno la tasa de personas que tienen problemas de salud mental es altísima. La tasa de suicidios en el gremio de las actrices porno es altísima. Las adicciones, el alcohol, drogas, relaciones de pareja desastrosas es altísimo, ¿no?
Resulta que la vida luego a medio plazo no es así, pero a mí me ha dado igual, porque yo lo que he escuchado, lo que he oído es lo que me ha dicho esto, lo inmediato. Yo no sé cuántos suicidios hay en los conventos, no lo sé, ni cuántas adicciones hay. No debe ser fácil meter cocaína en un convento, la verdad que no sé, igual. A lo mejor yo que sé, están adictísimas ahí al rosario, ahí, ¿sabes? Pero me da la sensación de que no es así. Bueno, la sensación no, es que los datos nos dicen que no es así. Es decir, que a medio plazo hay cosas que construyen y otras que no construyen, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro en realidad no distingue en ciertos aspectos entre realidad y ficción. No distingue. Uno puede tener miedo porque está viendo una película de miedo y es un miedo que te mueres. Es decir, que madre mía, que estoy pasando algo fatal, y sé que es una película de miedo. Es decir, que sé que hay un actor que está maquillado, unos efectos digitales, y estoy muerto de miedo. Y a lo mejor voy por la calle y viene un yonki a atracarme con una navaja, que es una cosa real, y a lo mejor no tengo tanto miedo. Le digo, venga, chaval, toma, anda, pégate un pico a mi salud. Y mi cerebro se ha muerto de miedo con una cosa que no es real. Con el placer sucede lo mismo. Es decir, que a corto plazo la experiencia de placer ficticia que nos proporciona, ¿no?, a través de las sensaciones, la pornografía, nuestro cerebro en determinado lo vive como si fuera real, ¿no? Y tiene que ver con unos neurotransmisores, ¿no?, que son la dopamina, que es el neurotransmisor relacionado con el placer, y la serotonina, que es el neurotransmisor relacionado con la felicidad, ¿no? El consumo de pornografía, como de toda adicción, genera un exceso de producción de dopamina. Y la dopamina lo que hace es que va cada vez generando más adicción, ¿no? Porque las neuronas tienen un sistema a través del cual, si hay mucha dopamina, empiezan a reducir los receptores de dopamina, ¿no?, con lo que hace falta más dopamina para alcanzar el mismo placer. Claro, cuando cada vez hay más dopamina, sucede que los neurotransmisores que los receptores, cada vez hay menos receptores, pero es que al final las neuronas acaban muriendo. Cuando las neuronas mueren, cada vez hace falta más dopamina, y a más dopamina también sabemos que en el cerebro hay menos serotonina. Nos hacemos cada vez más frágiles, que es en cierta medida lo que Ferran nos ha dicho, es decir, que ya frente a cualquier frustración tan mínima como es tener 5 minutos en los que tengo que esperar el autobús, automáticamente ya me voy a esto. Un día te vas al cuarto de baño sin el móvil y parece que no puedes cagar, perdonad, te levantas, no, pues que tengo que mirar algo. O sea, antes, yo qué sé, te leías lo de los champús, ahora ya es que no puedes. ¿No? Todos os habéis leído, o sea, que os sabéis, hay un momento que no tiene nada, te pones a leer lo que sea, ¿no? Pero es que ya, ante la más mínima frustración, volvemos a recurrir a aquellas sustancias, a aquellos comportamientos que han generado adicción en nosotros. Y cada vez somos más frágiles. La vida, decía Séneca, ¿no?, cada vez se hace más insoportable. Y no porque los peligros sean cada vez mayores, sino porque cada vez somos más frágiles. Cuando uno se da constantemente a esa espiral, ¿no?, del placer, cada vez somos más frágiles y somos más débiles, ¿no? El extremo son ese perfil, ¿no?, que se veía en Hermano Mayor, ese programa, ¿no?, los ninis, ¿no?, que son personas que no toleran ninguna frustración y reaccionan con violencia, pero porque su cerebro reacciona con violencia. Es adicto, necesita estímulos muy potentes, cada vez más potentes, que, como bien decía Ferran, le inhabilitan para la relación. Te inhabilitan para la relación, porque es que, ostras, querer a alguien es muy cansado. Es muy cansado. Porque el amor se revela en su auténtica dimensión y magnitud frente a experiencias de sufrimiento. Claro. O sea, ¿por qué sé yo que mi mujer me quiere? ¿Por qué sé que mi mujer me quiere? Cuando es un tío majo, agradable, simpático y atractivo, esto aquí me tira el pegote, pero bueno, venga, va, es muy fácil quererme, lo puede hacer mi mujer y 40 mujeres más. Bueno, tampoco. Tengo mi público, ¿sabes? En residencia de ancianos, sí. Bueno, pero ¿quién me quiere cuando salen mis tonterías? Cuando salen mis distancias emocionales, mis frialdades, cuando sale mi sarcasmo. Mi mujer. Que a través de su cariño, de su paciencia, de su misericordia para conmigo, me demuestra todos los días que me ama. La experiencia de amor profunda está profundamente vinculada al sufrimiento, porque querer a alguien significa renunciar a uno mismo. Claro que es necesario que yo me lo pase con mi novia, con mi novio, con mi marido, con mi mujer bien. Claro que tengo que disfrutar y tener buenos momentos. Pero realmente la relación se construye cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles. Si todos pensáis en las
cualidades o virtudes que son necesarias, por ejemplo, para tener un buen amigo. Todos tenéis amigos aquí, ¿verdad? ¿Hay alguien que no tenga amigos? Baja la mano, que no. Bien, bien. Decidme, así, en voz alta, rápido, decidme virtudes que hacen falta para que exista una amistad. Reír, la risa, bien. La lealtad se experimenta cuando de repente es difícil defender a tu amigo. Decir que es majo, cuando es majo, bien, pero cuando de repente empiezan a criticarle y tú tienes que levantar la voz para decir que no, esto cuesta. Más cosas. La compañía, estar junto al otro, en lo bueno y en lo malo, entiendo, ¿no? O sea, esto permanecer. O sea, cuando estamos de risa, jajaji, fenomenal, pero cuando hay que ir al hospital porque estás regular, cuando tengo que ayudarte, cuando estás pasándolo mal, también estoy ahí. Y eso cuesta. ¿Qué más? La confianza, saber que tú vas a estar ahí. No solamente cuando reímos, sino también cuando no estoy bien. Cuesta un esfuerzo. Yo sé que cuento contigo porque en mis momentos difíciles tú estuviste ahí. Y no es fácil estar al lado de alguien que lo está pasando mal. Y tú estuviste. Por eso confío en ti. Por eso confío en ti. ¿Qué más? La empatía, ponerme en tu lugar. No entiendo cómo puedes pensar esto de esta manera y sin embargo hago un esfuerzo por ponerme en tu lugar. Tengo que salir de mí mismo para comprender que tú vives la realidad de una manera distinta. O sea, yo no puedo entender cómo eres del Atleti. Cuidado, ¿eh? No. Me parece muy bien además, que tenéis ahí. Entonces yo tengo que salir de mí mismo, para ponerme en tu lugar y entender, macho, que es una cosa grande ser del Atleti. Yo no lo comparto, pero soy capaz de empatizar con ello. Nos veremos en la final. Por tercera vez. Ya veremos cómo. Fijaros, casi todos los valores que están asociados a la amistad y por lo tanto al amor de pareja se hacen vivos frente a situaciones difíciles, porque ser sincero es difícil. Confiar es complicado. Respetar al otro es difícil. Ser generoso, brindar apoyo y ayuda en los momentos difíciles requieren siempre un esfuerzo. Querer a otro requiere un esfuerzo. Y el placer, la búsqueda del placer y el placer que obtengo de manera inmediata me privan de esa posibilidad, porque querer a otro significa aprender a frustrarse, aprender a renunciar a uno mismo. Por eso, todo lo que es el porno, ¿no? Todo lo que es centrarnos en el placer nos inhabilita para querer y nos inhabilita para amar, porque nos aísla, porque hace que además neurológicamente nuestro cerebro busque la recompensa rápida. Es verdad que nos da mucha más felicidad amar a alguien bien, pero el cerebro es muy inmediato, muy inmediato. Buscamos de manera inmediata aquello que nos da placer. Esto es una experiencia cotidiana. Construimos las virtudes, esto es muy aristotélico, claro, a través del esfuerzo. Entre estudiar y no estudiar, ¿qué me da más gustico? Pues no estudiar, quiero decirte, cogerme la Play, coger el móvil, quedar con mis amigos, tomarme algo. Estudiar y sacar mi carrera requiere una renuncia, un esfuerzo. Entre ir a ver a mi amigo que le acaba de dejar su novia, está hecho polvo, y escuchar a un tío que está llorando, un hombre español llorando, que le ha dejado a la novia, y estar aquí en casa viendo mi serie favorita, ¿qué me da más placer? Ahora, todos sabemos lo que nos construye, lo que nos hace ser hombres y mujeres de verdad. Y renunciar a uno mismo para darse a los demás es la clave de toda relación, de toda amistad, de toda relación de pareja. Y por eso, al desgajar la sexualidad del encuentro interpersonal y centrarnos solamente en la experiencia de placer, vamos cada vez inhabilitándonos más, vamos perdiendo la libertad. Cuando uno, a través de la libertad, elige lo que no es bueno, acaba perdiendo su propia libertad. Ya no puede elegir. Yo al principio puedo elegir ver porno, pero conforme empiece a verlo, voy a dejar de elegirlo porque no puedo evitarlo. Cada vez que estoy solo, aburrido o me frustro, mi cerebro me reclama su dosis de placer y automáticamente caigo en ello. Pero bueno, hay buenas noticias, de esto se sale. Sí, sobre todo. Una cosa, perdona, María. Esto que decías de amar es que me ha recordado, porque lo del esfuerzo, ¿no? Que yo decía, hace falta un esfuerzo para superar esta pulsión que tenemos. Es que amar requiere una obediencia. ¿A qué y a quién es el otro? Y cuando uno se busca una obediencia a sí mismo, lo que hace es, por fuerza, es elimina al otro. Cuando uno se obedece solo a sí mismo, lo que deja de hacer es obedecer al otro. Y por tanto lo tiene que eliminar. Por eso en la relación pornográfica, en la sexualidad separada del amor, hay siempre una eliminación del otro. Hay siempre una anulación del otro. Siempre. Total.
¿no? Y en cambio amar es todo lo contrario, es afirmar una obediencia a quién es el otro y a qué significa. Qué bueno. Sobre esto que estábamos hablando, o sea, os quería preguntar a los dos, en este inhabilita y en esta pérdida de libertad, o sea, ¿qué puede hacer una persona que es adicta, tanto como una persona que no es adicta, pero ya consume, aunque no sea súper regular? Una cosa, esa es para ti, Tasio, seguro, pero ayúdanos a diferenciar, si se puede diferenciar, cuándo hay adicción y cuándo no hay adicción. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? Y también, o sea, Muchas preguntas, y también, si le puedes añadir, o sea, si realmente ese consumo no tan regular, ¿cómo afecta, sabes? Porque muchas veces muchos amigos nos dicen, no, bueno, es que como no es tanto, no pasa nada. La diferencia entre adicción y un consumo no adictivo es un límite que no siempre está del todo claro, pero bueno, sí que entendemos que en las adicciones la persona sufre cuando no tiene el estímulo al que es adicto, cuando su vida empieza a organizarse y a girar en torno al objeto de adicción, ¿no? Cuando de repente yo ya estructuro mi día, cuando dejo de hacer cosas importantes, ¿no? Porque estoy adicto, cuando de repente mi adicción afecta a mi vida, es decir, una adicción al porno tendría que ver con una persona que está dejando de ir a clase, está dejando de estudiar, está dejando de comunicarse con su mujer, está teniendo dificultades para mantener relaciones sexuales en pareja de manera normal, cuando en cualquier tiempo que tiene y puede hacerlo, lo hace, cuando de repente el consumo de pornografía pone en riesgo pues, su vida familiar. Yo me he encontrado con padres y madres de familia que estaban viendo porno mientras su hijo estaba viendo Peppa Pig en la televisión, él estaba con el móvil al lado viendo pornografía, cuando realmente la adicción hace que tu vida se organice en torno a esto, ¿no? Otra cosa es si puede haber un consumo de pornografía, pues eso, de vez en cuando lo ves, tu vida no gira en torno a ello, puedes pasarte épocas sin ello y ves de vez en cuando. Esto no es una conducta adictiva, pero que no sea adictiva no quiere decir que no genere un perjuicio en esa persona. ¿De acuerdo? O sea, podemos tener una inundación o podemos tener una gotera que va poco a poco, pero va calando siempre. Es difícil afirmar que uno puede tener un consumo responsable de pornografía porque ya genera una mirada sobre el otro, una mirada sobre la relación. Y de hecho la mayor parte de personas que de vez en cuando caen, te lo cuentan así, caigo y no quiero caer. O sea, yo no quiero ver porno, no quiero verlo. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues oye, pues no puedo evitarlo, estoy allí, pum, pum. Es una cosa contra la que suelen luchar, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. ¿Cómo se puede...? Era la pregunta original, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que son muy importantes y en diferentes planos, ¿no? Hay muchos estudios que revelan que cuando esa persona se abre a experiencias de relación auténtica con otras personas, disminuye mucho la pulsión. De lo que hablábamos antes. O sea, si tú tienes una novia a la que quieres querer, tienes un novio al que quieres querer, si tienes unos buenos amigos con unas relaciones sanas con ellos, ¿no? Si de repente haces esfuerzos por subir a la montaña, para ver el paisaje, si de repente tu vida empieza a estructurarse en torno a relaciones que son constructivas, que dan sentido a tu vida, que te ponen en juego, que te llevan a una cierta plenitud porque exigen de ti un esfuerzo para dar tu mejor versión, la pulsión, la necesidad va disminuyendo cada vez más y tiende a desaparecer. Porque cuando uno vive una vida en plenitud, uno se da cuenta de que hay cosas para las que no está hecho. Esto no me sirve, no me vale. No me vale. Cuando hablo de una vida en plenitud no me refiero a una vida de Melrose Place, jajajiji, todo el día. No, me refiero a una vida en plenitud que es que estoy cuidando a mi abuela que tiene un cáncer terminal y se va a morir. Y está en paliativos, estoy yendo todas las tardes a casa de mi abuela. Y esto no es fácil, es muy duro, pero me estoy poniendo en juego, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y tengo una novia que es maravillosa y es fantástica, un novio que es fantástico, me lo paso muy bien con él y con ella la mayor parte del tiempo, pero resulta que mi novio tiene muchos problemas a veces en su casa o con sus quehaceres académicos y estoy ahí con él ayudándole a estudiar, estoy ahí con él consolándole, es decir, una vida plena no es una vida llena de gozo y placer, sino que es una vida plena, amor, sufrimiento, ¿no? Cuando uno tiene esa vida, cuando uno empieza realmente a ponerse en juego, se da cuenta de una manera muy intuitiva que hay cosas que no tienen cabida en su vida. Luego además, hay cosas como muy prácticas, pero tremendamente prácticas con respecto al consumo de pornografía. Lo primero es a lo mejor desprenderse de esto. Uno puede vivir sin un teléfono móvil, puede vivir sin esto, o con un Nokia.
Bien, a lo mejor no es que no pueda vivir sin móvil porque tengo que estar localizado, pero la mayor parte de funcionalidades de estos aparatos no nos hacen falta. Y cuando tenemos un problema de adicción o algo que te quieres quitar de verdad, igual hay que ser serios y decir, se acabó la historia. Se acabó, me quito el móvil, me cojo un Nokia. ¿Por qué? Porque quiero quitarme esto. ¿Sabes? O me pongo filtros o cosas de estas. Esta parte conductual no es la más importante, pero en ocasiones es como el necesito durante un tiempo no tener acceso a contenidos pornográficos. Porque es verdad que el cerebro necesita deshabituarse. ¿Qué hay que hacer para dejar de fumar? Coño, pues deja de fumar. ¿No? O sea, vamos por partes, no es lo único, pero igual esto, pues a lo mejor tienes que desprenderte de todo aquello que te puede conducir a esta historia. Y luego muchas veces hay que hacer ejercicios de ascesis, ¿no? El cerebro tiene un sistema que equilibra el placer y el dolor. Cuanto más placer nos procuramos, más dolor viene después, más dependientes nos hacemos, más malestar hay. Conozco muy poca gente que después de ver porno y masturbarse, después al minuto o minutos diga, ¡guau, qué subidón, estoy fenomenal, macho, qué pasada, ¡a por otro! No, suele haber un estado depresivo, que no pasa cuando uno mantiene relaciones íntimas con su marido, con su mujer, como fruto del amor. De repente es como, qué bonito, me ha encantado, cariño, cómo te quiero. Sin embargo, cuando hay masturbación, cuando hay otras cosas, hay una bajada, ¿no? Esto funciona en este sentido, a más placer, mayor dolor, pero también funciona en el sentido inverso. Es decir, si yo a mi cuerpo le propongo experiencias dolorosas, recupero la capacidad de experimentar placer. Cuando digo experiencias dolorosas no me refiero a sadomasoquismo, como uno está diciendo ya, o sea, que encima, no. O sea, me refiero a costumbres tan sanas como hacer ejercicio intenso. Someter a tu cuerpo a un esfuerzo importante. Las duchas de agua fría. ¿No? Ducharse con agua fría es terrorífico para el cuerpo, pero cuando uno se acostumbra y se ducha con agua fría, no para bajar el calentón, ¿no? Esto no es para, como tengo un calentón me ducho con agua fría, no, es me acostumbro a terminar mi ducha de todos los días con agua fría, con esa experiencia donde someto a mi cuerpo a una tensión, a un malestar, ¿de acuerdo?, que hace que se equilibre la balanza. Experiencias físicas de dolor, o sea, no hace falta darse pellizcos ni pegarse, sino es hacer ejercicio, levantarse, madrugar, suena el despertador, pum, me levanto. Ejercicios de ascesis, ¿no? Donde yo de repente propongo a mi cuerpo, a mi ser, esfuerzos. No me apetece nada recoger lavavajillas, a por lavavajillas. Vamos. No me apetece nada quitar la ropa de la cuerda, lo voy a hacer. O sea, obligarse a hacer cosas que nada tienen que ver, pero que empiezan a cultivar esa violencia interior, empiezan a cultivar en nuestra mente esa idea de que experiencias difíciles me habilitan de nuevo para recuperar realmente lo que es el placer, ¿no? O sea, generalmente estas tres cosas suelen ser como la pauta general que yo sigo con las personas que quieren luchar contra esto. Primero, vamos a apostar por una vida plena, de fondo, ¿qué quieres vivir? Entrégate, date, o sea, empieza a ponerte en juego en relaciones importantes con otras personas, ponte en relación. Segundo, vamos a limitar tu acceso a estas cosas, tienes una dependencia, tienes una adicción, caes de vez en cuando, pues oye, si es más complicado caer, igual no caes. Y luego, si hay mucha adicción, vamos a someter a tu cuerpo a experiencias, ¿no?, donde vas a recuperar un poco ese control. Es decir, aunque estoy sufriendo, aunque estoy pasando mal, puedo sostenerlo. Esto nos ayuda a tolerar esa frustración que nos llevaba a la adicción. Gracias. Por último, lo último que queríamos preguntar era para Ferran y es, o sea, como educador, ¿qué hacemos frente a esto? Es decir, para los amigos, para los compañeros, para los hermanos pequeños, o sea, si es un problema que empieza desde tan pequeños, ¿cómo podemos afrontar esto? ¿Cómo podemos ayudar a amigos? ¿Qué hacemos? Lo primero que quiero decir es que en la vida cotidiana, no en las situaciones extremas como explicaba Tasio, ¿no?, sino en la vida cotidiana, toda circunstancia es una invitación a las tesis, ¿no? Darte, responder a otro que no eres tú, es una invitación siempre a las tesis, a dejar, ¿no?, y por tanto a vivir en cómodos fascículos, ¿no?, ese dolor que tú explicabas, ¿no? Y ayudarnos a entender eso y a descubrir eso es apasionante. Y añado otra cosa antes de responder, perdona, María, es que me ha recordado un verso de una canción de Serrat, ¿no?, cuando hablabas de eso que sucede después, ¿no?, de la relación pornográfica o de la relación en que uno busca solo el placer, o cuando uno ama, ¿no? En una canción de Serrat, cuando Serrat se dedica a Lucía, le dice: si algún día después de amar amé, fue contigo, ¿no? Ese contigo
ese otro que es necesario encontrar en la vida, porque si no, va a ser muy difícil salir de esto, ¿no? Entonces hay que estar dispuestos a encontrarse con otro, o dicho de otra forma, hay que estar dispuestos a tirar del hilo cuando ese otro se presenta, ¿no? Yo no lo sé, Tasio lo sabrá mejor que yo. Yo no pretendo, no quiero ser ingenuo. Yo no conozco casi, de hecho no conozco a ningún adolescente que no haya tenido contacto con la pornografía, ninguno, ¿no? Y antes de entrar en la respuesta, déjame poner el acento en la causa práctica de esta situación que tenemos en estos momentos. La alarma social generada por el aumento de los delitos de contenido sexual entre los adolescentes e incluso niños, ¿no? Esto es lo que ha saltado, ¿no? Es algo que ya sabíamos, y que ya estábamos denunciando desde los colegios hace una década que empezamos a decirlo. Hace 5 años, por ejemplo, hablando con el doctor Royo, que es uno de los referentes en Cataluña en el tratamiento de adicciones y trastornos duales, le decíamos desde el colegio, desde la escuela, hay una adicción que está devastando a los jóvenes y que nos preocupa más que la de los derivados del cannabis. Es la adicción a la pornografía. Pero la pornografía y el fácil acceso a ella por parte de los jóvenes y los niños es un síntoma de una sociedad enferma. Un síntoma que empeora con la disminución de la edad a la que se accede a las tecnologías de la información. Decía Tasio que con 9 años, 11 se da el móvil a los chavales. Con la despreocupación, y dejármelo decir así, no os ofendáis, y la frivolidad del mundo adulto sobre los efectos de la hiperpreocupación por la imagen y su identificación con el éxito. Porque eso está así. La imagen se identifica con el éxito y esto ha provocado en los adolescentes y en los jóvenes una percepción nociva de lo que significa el culto a la imagen y el culto al cuerpo. La hipersexualización en los más vulnerables, en los chavales, en los jóvenes, es producto de la hipersexualización general del mundo de los adultos. A mí me parece que eso, solo hace falta pasearse por ahí y ver un poco los anuncios. Pero esto cuesta mucho de decir y de asumir por las generaciones que tenemos la responsabilidad de construir el legado que dejamos a los que vienen detrás. Nos cuesta mucho asumirlo porque en el fondo nos juzga. Pero por ahí hay datos que no sé si son fiables, de que lo que gastamos en Occidente en dietas de adelgazamiento serviría para cubrir el hambre que se pasa en el mundo. Probablemente. Entonces, ¿lo vemos o no lo vemos esto? Cuando no son necesarias. Yo lo necesito, la dieta de adelgazamiento es evidente, ¿no? En mi caso, pero en general mucha gente no la necesita. Pero yo no la hago por un problema que me cuesta sufrir. Ya vendré a verte. Entonces, atacar de raíz el uso abusivo de la pornografía, el uso abusivo de las empresas tecnológicas que se aprovechan de los servidores de contenidos pornográficos que permiten el consumo de los menores, de los adultos responsables de estos menores que no velan por ellos, que les dan un móvil y les dejan que se cierren en la habitación y que no suceda nada. Quizá son medidas que ataquen los síntomas. Quizá eviten un deterioro más rápido en la salud mental de las nuevas generaciones. ¿Pero basta con esto? Leo en una canción que nuestros jóvenes escuchan, he pedido algunas por ahí, y también los adultos, porque después resulta que las oigo canturrear a los adultos, porque en la radio, en la radio y en las plataformas digitales se oye, ¿no? Y la canción dice: cuando se pone en 4, su culo rebota, y se me la mama, a mí me sube más la nota. Mámame este bicho y sácamela gota a gota. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo pongo a pelo y a veces con condón. Sin condón, jaja. Tengo un delincuente en mi habitación. La cultura del no es no, en absoluto, tiene la capacidad de frenar este desguace social. Vivimos en un mundo donde hay gente que defiende la pederastia si ésta es consentida. Donde la cultura de la muerte, como decía Byung-Chul Han otra vez, en tantas expresiones que ahora no podemos describir, se celebra si es consentida y donde todo pivota sobre el derecho individual de decir sí o no. Porque no existe la relación con el otro, solo existe la relación conmigo mismo. Por tanto, todo pivota sobre mi derecho a decir sí o no. El problema no es que las relaciones o el sexting o el trato entre unos y otros sea consentido. Si no estamos dispuestos a hacer, y en esto
voy a responder la pregunta sobre la educativa, ¿no? Un trabajo común de cuidado y sanación de lo que es consentible y lo que no es consentible humanamente. Desde la perspectiva de lo que significa ser hombre y mujer, ser persona. Y por tanto, ¿de qué tiene que ver la belleza en la vida humana? Atacar las consecuencias hipertrofiadas de la enfermedad puede llegar a ser un maquillaje que nos tranquilice, un calmante que podría hacer perder de vista el origen de la enfermedad y del problema. Desde este punto de vista, la educación tiene mucho que decir. Y es verdad, un primer punto me parece sano, perseguir y prohibir el acceso de contenidos pornográficos a menores. Prohibirlo, perseguirlo, fundamental. Me parece que hay que sancionar a las tecnológicas que permiten eso. Y están empezando a hacer pasos en ese sentido. En el Congreso de los Diputados se están proponiendo, ¿no?, proposiciones de ley sobre este tema. Bueno, dejo esto, es que no me dará tiempo. Segunda cuestión, la educación, una educación que dote, me parece fundamental, añadiendo a este punto que me parece razonable, me parece sobre todo fundamental una educación que dote al chico y a la chica, a los hombres, de elementos para narrarse, para comunicarse, para salir de sí mismos y para conocerse. En esta educación es importante el cuidado del vocabulario, de cómo nos decimos las cosas, de cómo los expresamos, el uso del lenguaje. Los adultos tenemos que pedirles a nuestros jóvenes que hablen bien. Cuando yo en clase le digo, mira, es que es diferente decirle a tu novia qué buena estás o qué bonita eres. Hay chicas que les saltan las lágrimas y hay chicos que miran al suelo. El apoyo a los razonamientos lógico-matemáticos. Hay que apoyar eso, porque si la lógica no funciona, o sea, decía Gregorio Luri el otro día con esto de los informes PISA, que ha salido un desastre en España, decía, es que lo que se ha demostrado es que los informes PISA están demostrando que el coeficiente de inteligencia está disminuyendo en los últimos 30 años. Y esto tiene que ver con esto. El apoyo a los razonamientos lógico-matemáticos y el amor por el arte y la belleza. Esto en cuestiones educativas. El segundo punto, creación de lugares para el encuentro, para posibilitar el encuentro. Hay que crear espacios de encuentro, como lo que es el happening o como tantísimas cosas que se nos pueden ocurrir, porque el encuentro es el lugar donde empieza una relación. Porque en el encuentro la persona renace en todas sus dimensiones. En el encuentro recuperamos la consideración del don que es el otro para mí. Tercer punto, el amor al relato. Nadie que no se conoce no puede desarrollar una vida adulta y responsable. Cada vez son más claras, ¿no?, más famosas las series en que el relato es más corto y más separado un episodio de otro. Conocer es conocer nuestra historia, conocer lo que ha ocurrido, y por eso es necesario poder relatarnos. Hay un libro de Hans sobre la ausencia del relato muy interesante. La capacidad de relato se pierde en la medida en la que no hay palabras para describir. Por tanto, hay que dar palabras a las cosas. Por eso, el primer verso del Evangelio de San Juan es que el verbo se ha hecho carne. Hay que dar palabras a las cosas. No existen mecanismos para reconocer la experiencia si no hay palabras. No podemos. Si no hay prácticas reflexivas sobre uno mismo. Y para poder relatarnos, porque la dificultad para poder relatarnos es que no existe el principio unificador de los eventos que una persona experimenta. ¿Entendéis? Es como si los eventos fueran por separado. ¿No os pasa eso? Que tenéis a veces la percepción de que la vida es como una suma de cosas que van pasando una detrás de otra, pero como si no hubiera nada que lo atara. ¿Cuál es el principio unificador? Podría ser la ideología. Ha funcionado en la historia de la humanidad que la ideología ha sido un principio unificador. Y en los totalitarismos lo hemos visto. Ahora bien, el principio unificador de los acontecimientos de la vida de un hombre, que nosotros podemos afirmar, es sin duda el amor, que permite unirlos todos, incluso aquellos que han sido dolorosos. Cuarto punto, una educación a la atención, de la atención. Esto implica la educación de la capacidad de esfuerzo, de resiliencia, de sacrificio. Tiene que ver con el trabajo que hacemos con la memoria, con cantar, contar cuentos, hacer cosas juntos. Esto educa la atención. Y para acabar, dos últimos puntos. Uno es el trabajo manual, la relación con la materia.
Yo tenía un alumno en P3, en Infantil 3, que hacía así. Cuando la maestra le decía algo que no quería, hacía así, porque le hacía pasar la pantalla, ¿no? Entonces, necesitamos relación con la materia. Una de las consecuencias de la era posttecnológica es la dificultad de esta relación. Esto lo tenía muy claro Marx, ¿no? Que decía que la relación que tiene el trabajador con los sistemas de producción cambia su forma de conocer, ¿no? Es necesario recuperar la relación con la materia, tocar, oler, utilizar los 5 sentidos. Dedicar espacio y tiempo, porque la relación con la materia necesita de estas 2 dimensiones, de espacio y de tiempo. Frenar, ser más lentos, hacer las cosas a mano es fundamental. Esto, estoy convencido, educa para después descubrir la no correspondencia de ciertas cosas, ¿no? Y por tanto esa batalla que tú decías. Si necesitamos conocimiento de la realidad, debemos despertar en los alumnos y en los chicos la necesidad de la relación directa con ella, con la realidad, y no medida por las tecnologías. Y para acabar, el último punto me parece fundamental, la apertura al misterio. La apertura al misterio, dejémoslo ahí, que la insuficiencia de las cosas reclama. La insuficiencia de las cosas, en la que tantas veces nos encontramos y por tanto después buscamos consuelo ante esa insuficiencia, es un reclamo al misterio de las cosas que encierran las cosas, o si queréis, es un reclamo a intentar esconderse. Esa decisión es de cada uno. Pero si no encontramos adultos que estén abiertos al misterio, difícilmente nuestros jóvenes se dará. Gracias. Ahora tenemos un breve momento de preguntas, ¿vale? Entonces pasarán un micro, supongo, y podéis preguntar. Entonces, lo que os recomiendo es que os atreváis a preguntar. Ya sé que es un tema un poco así, pero no sé, mejor momento que ahora no creo que encontréis. Entonces, ¿alguno? Vale, allí. Hola, bueno, primero muchas gracias a los 3 por estar aquí, por organizar la charla. Y quería preguntar sobre esta última intervención. Has comentado que hay una correlación errónea entre imagen y éxito y una concepción nociva de la belleza del cuerpo y tal. Y quería preguntarte, bueno, un poco, ¿cómo crees que se puede cambiar eso cuando estamos influenciados por todo el entorno que nos induce a pensar así, o cómo cambiar esa perspectiva? En mi colegio hace un año un padre venía y una chica que estaba sufriendo problemas con el tema de la imagen y a la que se le habían añadido temas de autolesiones, el padre, que es un buen hombre, llorando me decía: se lo he dado todo. Se lo he dado todo. Y es verdad, le había cubierto todas las necesidades que podría cubrir y pensaba que con eso era suficiente. Y lo que buscaba su hija, lo que quería su hija, era algo que su padre no le podía dar, pero a lo que su padre le podría abrir. Entonces, descubrir que... Porque claro, muchos chicos me dicen: no, ¿sabes qué pasa, Ferran? Es que yo esto lo controlo. El tema de la imagen lo controlo, lo demás no. Por tanto, lo demás lo dejamos fuera, pero esto sí que lo controlo. Y por tanto, déjame, ¿no? Pero claro, cuando descubren que tampoco eso es lo que le da la felicidad, ¿no? Entonces, el padre, yo digo, va a parecer una respuesta extraña, ¿no? El padre ayuda a sus hijos, o el profesor ayuda a sus hijos mostrando las razones por las cuales vale la pena vivir. Y en esa comparación con las razones, los chavales se miden. Y si la razón por la que vale la pena vivir es el éxito, por ejemplo, buscaremos aquello que podemos controlar para tener éxito. Si la razón por la cual vale la pena vivir es la comodidad, buscaremos lo que pueda controlar para tener comodidad. Y por cierto, es muy cómodo entrar a un sitio que todo el mundo te espere o te mire. Es muy cómodo. Lo jodido es entrar a un sitio que nadie te saluda, ¿no?
el problema es qué razones damos para vivir. Si el éxito, la comodidad, el bien, lo que sea, ¿no?, es la razón para vivir, obtendremos respuestas de nuestros hijos en las que buscarán eso. Y una de las formas más fáciles en el mundo en el que vivimos es el control de la imagen. Y después los defectos que tiene eso, terapéuticos y clínicos, ya los conocemos. Porque ¿cuál es el valor de uno? ¿Cuál es el valor de una persona? Es que el problema es ese. ¿Cuál es mi valor? Y ante eso, cuando uno hace experiencia de que el valor de la persona es lo que uno es amado y no lo que uno es capaz de hacer o lo que uno es capaz de mostrar, la cosa cambia. Estamos en un mundo que nos ha enviciado, nos ha metido una mentira, ¿no? El argumento de los niños de 12, 13 años cuando no tienen móviles a sus padres es que si no tengo móvil no me entero de nada, porque toda la comunicación entre ellos es a través ya de esa herramienta, ¿no? O sea, uno si no está en Instagram, si no está en un grupo de WhatsApp, si no está en... no existe, o sea, dejas de existir. O sea, hemos establecido relaciones donde solamente el intermediario tecnológico es que nos habilita para la existencia. Yo si no tengo una cosa de estas, no existo. Cada vez es verdad que yo me encuentro más universitarios que empiezan a darse, o sea, a quitarse de Instagram, a quitarse de estas cosas. Cada vez hay un movimiento donde dice, mira, yo en exámenes me quito de esto, o ya me he quitado de esto, ¿no? Porque es verdad que el problema de la imagen es que nos esclaviza absolutamente, ¿no? ¿Y la solución para esto cuál es? Pues de nuevo lo que hemos hablado más veces, la relación y el encuentro. La relación y el encuentro. Cuando uno descubre en experiencia propia el valor que tiene hablar con otro, encontrarse con una comunidad, tener relaciones realmente nutritivas y constructivas, donde se puede prescindir de estos elementos, o estarán para otra cosa, pero tenemos que volver a generar una cultura donde nuestras relaciones con nuestros amigos, mi relación con el mundo, pero con mis amigos para empezar, no esté mediada por este aparato. Mi relación con mi familia. Hablo con mi padre más por WhatsApp que en la cena. Esto no puede ser. Tiene una propuesta personal, o sea, porque hablamos del mundo. El mundo no va a cambiar, nosotros sí podemos cambiar. Yo con mis amigos para quedar puedo llamar por teléfono o mandar un WhatsApp. Mi hijo me dice muchas veces, pero ¿cómo quedabais cuando erais jóvenes? Coño, pues te llamabas, pero al teléfono de casa. Sí, a mí me cogía el abuelo y yo decía, ¿está Belén? Y decía, sí, espera. A veces lo cogía un hermano suyo y decía, ¿está Belén? Y decía, espera, que está cagando. Y se oía, ¡imbécil! Y venía corriendo ella. Y dice, pero joder, qué vergüenza, papá. Y digo, pues no, hijo, era lo que había. O sea, era otra época. Nosotros podemos hacer esta propuesta de nuevo. Podemos hacer esta propuesta otra vez. Ya no sé si el mundo va a cambiar. Está claro que no, porque esto da mucho dinero. Y además atonta a la gente. Y esto les conviene a muchos. Pero yo sí puedo cambiar esto. Yo con mis amigos hablo. No whatsappeo. Yo con mis amigos les veo y le digo, qué guapo estás. No le doy un like en una foto que ha puesto. No doy ni un mísero like. Es que no miro las fotos de mis amigos. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo sí puedo empezar a cambiar esto. Yo personalmente. Y mis amigos también. Y mi familia también. Y yo, si hacemos eso algunos, igual la cosa, por lo menos en mis relaciones importantes, puede empezar a cambiar. Yo no estoy preocupado por mi imagen con mis amigos. No lo estoy. Porque me ven y hablamos. No tengo que colgar una mísera foto para que me den un like la gente que me quiere. Entonces, uno personalmente sí puede hacer ese cambio. Y no es complicado. Un día en clase, mi mujer es maestra, es muy maja. Y con una niña adolescente de primero de la ESO, ¿no?, que estaba muy preocupada por su imagen y empezaba a hacer el tonto con la comida y tal, me hizo entrar a mí, me dice, míralo, mira qué imagen tiene. ¿Y qué tiene amigos? Y dice, ¿cuántos tiene? Muchos. Pues vale, ya está. Entonces me utilizó a mí como contraejemplo, para que veáis. Y yo le quiero, además. Exacto. Hola, buenas. Lo primero es muchas gracias por todo lo que habéis contado. Tenía una duda sobre a qué os referís. Igual es más técnica, pero porque no lo veo, digamos, en mí. O sea, cuando habláis de pulsión de muerte o de pulsión,
¿a qué os referís exactamente? Yo no sé nada de psicología prácticamente y yo lo que veo en mí no es una pulsión de muerte que no sé a qué se refiere, sino muchas veces frustración o deseo o aburrimiento puramente. Entonces, ¿a qué os referís con esa pulsión que habéis, entre comillas, hablado como el origen de todo esto? Has hablado tú de pulsiones, Ferran. Bueno, o sea, ¿Pablo? Pablo, oye, a ti no te... O sea, ¿te has encontrado nunca, pregunto, en un ambiente, por ejemplo, criticando a alguien y dándote cuenta que era demasiado exagerada la crítica? Eso es una pulsión de muerte. Porque la crítica, digamos, de otro lo mata. ¿Me entiendes? Lo mata. Mata su significado, mata quién es él. ¿Me entiendes? ¿Te has encontrado nunca, no sé, bueno, no te lo pregunto a ti, pero deseando algo que no es para ti? O deseando algo del otro o de la otra que, digamos, que requiere una relación y queriéndolo apropiar antes de tiempo. Eso es una pulsión de muerte. Entiéndeme. Porque lo que hace es negar la vida. Negar lo que significa vivir. Porque vivir es darse al otro, vivir es encontrar en el otro una correspondencia. ¿No? La pulsión de muerte es todo lo que niega la vida. Y eso está, porque somos seres creados finitos y tendríamos que hablar un poquito más de eso. Pero está. Y eso es salvado. Es redimido. Pero requiere un trabajo. O sea, tiene que ver también con lo que es la mirada, la actitud, ¿no? O sea, una mirada posibilitadora, una mirada que anula, ¿no? Y eso también es lo mismo. Es decir, tú puedes estar en esta charla, en esta conferencia, y puedes estar pensando, pues vaya mierda, pues qué frío hace aquí, pues vaya historia, pues mira estos dos señores mayores allí diciendo sus cosas. Uno puede tener una actitud que imposibilita el encuentro, ¿no? Porque yo necesito reforzarme en lo mío, porque vengo mal, ¿no? O hay una mirada posibilitadora. Frente a esta realidad yo puedo ver las cosas que funcionan. Yo cuando tengo una novia puedo pensar, joder, una mirada posibilitadora o una mirada destructiva. Puedo fijar en sus defectos. Si es que es muy emotiva, si es que no sé qué, si es que no sé cuál. Yo soy especialista en terapia de pareja y lo que veo es que la mirada, esa pulsión de muerte, se ha apoderado de la dinámica de pareja. Cuando tú estás enamorado y quieres querer, aceptas la limitación del otro, sus defectos. Se convierte en el espacio donde tú amas, ¿no? Y tienes una mirada posibilitadora. Ahora, cuando hay problemas en la relación de pareja, los defectos del otro se convierten en tu arma para distanciarte, para tener razón, para ganar la batalla. Y la relación empieza a morirse. Porque ya no es que mi mujer sea muy emotiva, jo, qué sensibilidad tiene, cómo vive las cosas, sino que es una histérica, macho, es que no hay que la aguante. Es que de verdad. ¿No? Y de repente esa pulsión de muerte, esa mirada que no posibilita, empieza a destruir, a matar la relación. ¿Sí? Hola, buenas. Primero, muchas gracias y luego quería preguntar qué efectos tiene cuando tanto el uso del móvil como en especial el uso del porno tienen un carácter más rutinario que no simplemente algo como para subsanar una preocupación o un desahogo, sino cuando tiene un carácter más rutinario, porque yo veo que cuando se empieza a meter tanto el uso del móvil como en especial el uso del porno en la rutina, elimina la posibilidad como de la reflexión de la que hablabas antes, Ferran, ¿no? De que te vas a la cama y lo último que ves es el móvil y te levantas y lo primero que ves es el móvil y como que no te dejas espacio a nada. Simplemente yo me paso noches, me paso una hora antes de irme a la cama y he estado una hora haciendo así con el móvil y no he visto una puta mierda. Y en especial con el tema del porno, ¿qué daños hace especialmente o no? ¿Qué consecuencias tiene? Gracias. Bueno, es verdad que esto se ha metido como una rutina en nuestra vida, pero no es neutro. Que algo sea rutinario no quiere decir que sea neutro. Bueno, es una rutina, ¿no? Es algo que nos aísla. O sea, si yo me meto en la cama con el móvil y empiezo a hacer así, yo dejo de hablar con mi mujer que la tengo al lado. O sea, no es una rutina, pero a mí me distancia del encuentro con mi mujer. Me meto en el cuarto de baño, ¿no? Y me pongo con el móvil y a lo mejor he perdido 40 minutos, 20 minutos de relación ¿con quién? Con mis hijos, con mis estudios, con mis proyectos, con mis inquietudes, con todo esto que hablábamos. Es decir, que la rutina
A veces hablamos de algo rutinario como si fuera neutro, y nunca es neutro. Hay rutinas que te hacen crecer y otras que no te hacen crecer, ¿no? Estas cosas difícilmente te hacen crecer, ¿no? Y con el porno más de lo mismo, es decir, seguimos la pornografía, o sea, vamos a enfocarlo en positivo, ¿no? O sea, una sexualidad bien vivida nos va a llevar en el plano físico a experimentar placer y sentirse vivo, una energía vital, ¿no? En el plano psicológico nos lleva una sexualidad bien vivida, integrada, nos lleva a sentirnos en paz, en equilibrio, en desarrollo, ¿no? Con capacidad de encuentro. En el plano afectivo nos hace sentir vinculados, unidos a otra persona, ¿no? Y en el plano de las consecuencias, una sexualidad bien vivida pues invita siempre a la unión con otra persona, incluso es la vía que la naturaleza nos ha dado para generar vida, ¿no? Cuando una sexualidad se vive de esta manera positiva, genera todo esto. Sin embargo, cuando una sexualidad se desgaja de la realidad, de la relación de encuentro, ¿no? Se desgaja de la experiencia afectiva, que es lo que pasa en el porno, empezamos a experimentar problemas. Entonces, no es neutro. A nivel físico, ausencia de placer. Cada vez tengo que recurrir a estímulos más grandes. La sexualidad normal no me genera placer ya. A nivel psicológico no me quedo con equilibrio, con tranquilidad, me quedo con dudas. Me quedo regular. A nivel afectivo, desde luego, no me vincula con ninguna otra persona. Genera malestar, ¿no? Y a nivel de consecuencias, pues imagínate, pues desde todo lo que hemos visto aquí, ¿no? Incluso, pues oye, una cosa tan fantástica como es la sexualidad, es la puerta de entrada a la generación de vida, se convierte, macho, en un desastre. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde están estas cosas? No hay nada. Entonces, es verdad que también cuando tenemos una rutina podemos desprendernos de ella. ¿Qué pasa? Que las rutinas, desprenderse de rutinas es complicado. Es decir, hay que hacer un esfuerzo, de nuevo, de la voluntad, una ascesis, que me lleva a tener rutinas distintas. Oye, pues la que sea, ¿no? Quiero quitarme el móvil antes de ir a la cama y cuando me despierte. Pues chico, pues eso se puede hacer. Cuesta, claro que cuesta. Voy a entrar en el baño y voy a leerme libros en vez de mirar ahí en ese scroll infinito cosas, ¿no? Pero liberarse de rutinas nocivas es tremendamente sano y liberador porque nos lleva de nuevo a esforzarnos, dar nuestra mejor versión y colocarnos en hábitos creativos. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, para mí hay un test fantástico de estas cosas, ¿no? Cuando uno necesita que su tiempo, que su vida sea útil, valga la pena. Esto es lo que uno necesita. Necesita que el tiempo que dedica a la vida y a las cosas, ¿no? Como decía, valga la pena. Entonces, es muy fácil. Cuando uno duerme 1 hora menos y no sabe por qué ha dormido 1 hora menos, está triste. Cuando uno duerme 1 hora menos, pero sabe por qué y sabe que ha valido la pena, no está triste. Puede estar cansado, pero triste no. Entonces uno lo sabe, esto lo sabe cuándo hace algo que es para él de verdad o cuándo no. Y uno queda triste. Lo que pasa es que para saberlo hay que mirarse, ¿eh? Y nos cuesta mucho mirarnos verdaderamente. Por eso decía que educativamente es necesario las prácticas reflexivas, podernos hablar y decirnos qué nos pasa y poder decir al otro. Pero uno tiene que verse si después, ¿no? Y entonces toma decisiones. Sí, después de perder el tiempo, porque puedes perder el tiempo soberanamente de muchas maneras, incluso aparentemente relacionándote con otros. Uno sabe si está más triste o no, si ha valido el tiempo que ha vivido o no ha valido. Porque yo lo que quiero, sé cómo funciona esta vida, es que el tiempo que viva valga la pena. ¿No? Bueno, ya está, nos hemos quedado sin tiempo. Para cerrar este acto, lo primero, daros las gracias a los dos ponentes por haber venido de Barcelona y después de la universidad, a la organización, a la Facultad de Odontología, por dejarnos el espacio y a todos por estar aquí. Me gustaría recordaros varias cosas. La primera es que, a pesar de ser el último día del Happening, todavía queda un acto muy interesante sobre bioética que se llama Existir nos hace personas, a las 4:30. Y después, a las 6:30, habrá un guitarreo en la Plaza del Estudiante para terminar el acto. Además, hay 2 exposiciones, las cuales os recomiendo. Una sobre el problema energético de la actualidad y el futuro y sus posibles soluciones, y otra sobre el amor, con la que hemos trabajado juntamente para este acto. Es un recorrido a través de fragmentos de libros, poemas, obras de teatro, textos. También os invitamos ahora a la comida enfrente del edificio del Estudiante, donde Ferran tendrá un rato hasta las 3:10 como máximo para responder a las preguntas que queden. Y nada más. Muchas gracias.